crecí junto a Ferit, hasta que apareció Alia y poco a poco ella se convirtió en lo único que él veía. Aquel día, cuando ambos caímos al mar, él nadó hacia ella sin mirar atrás. Más tarde, de pie junto a mi cama de hospital, me preguntó, ¿no sabes nadar? Capítulo 1. Ferit, sálvame. Las olas me arrastraban mar adentro mientras extendía desesperadamente los brazos. Ferit. No pude terminar la frase antes de tragarme el agua salada que invadió mi garganta. Es cierto que sé nadar, pero algo me había atrapado el tobillo con fuerza, hundiéndome sin remedio. Alia también había caído al agua. Pero ella estaba rodeada de varios turistas, y el agua apenas le llegaba al pecho. Yo solo tenía a Ferit. Hermano Ferit, auxilio. La voz de Alia llegó desde no muy lejos. Otra ola me golpeó y contuve la respiración. Cuando el agua se retiró, levanté la cabeza y vi que Ferit, que había nadado hacia mí hasta la mitad del camino, se detuvo en seco al escuchar su voz. Ferit. Mi pierna está. El mar volvió a silenciar mis palabras. Cuando logré sacar la cabeza a flote, solo pude ver su espalda alejándose. Me había abandonado. Ya no tenía fuerzas para luchar. Antes de hundirme, lo último que vi fue a él cargando a Alia hacia la orilla. En realidad, debí haberlo previsto. No era la primera vez que elegía a Alia. Conozco a Ferit desde hace 9 años. Nuestros padres son socios comerciales y vivimos puerta con puerta. Incluso fuimos a la misma universidad. Ferit tiene una lengua afilada, pero en el fondo es blando. Una vez rompí el jarrón nuevo de mi madre y él, cruzado de brazos, me soltó con sarcasmo, ¡qué valiente! ¿Acaso quieres que te rompan las piernas? Ya estaba molesta, y su provocación me alteró más. Sin querer, apoyé la mano sobre un vidrio roto y me corté. Ferit inmediatamente me llevó al sofá para curarme, con movimientos tan suaves como si temiera romperme, sin dejar de sermonearme. ¿Podrías hacer las cosas con un poco de cabeza? Con la nariz ardiendo por las lágrimas contenidas, retiré la mano bruscamente y le grité, no necesito que me cuides. Vete, Ferit, no quiero verte. No se fue. En cambio, se agachó en silencio a recoger los pedazos de vidrio del suelo. Esa noche, cuando mi madre volvió y preguntó por el jarrón, Ferit de repente se adelantó diciendo que él lo había roto. Como resultado, su madre lo castigó una semana sin salir de casa. En la universidad, me quejaba con él de la carga académica y bromeé diciendo que quería cambiarme a su carrera. Pero él se burló, aunque vinieras, solo serías la peor de la clase. Al escucharlo, resoplé, pues no iré. ¿Qué tiene de especial tu carrera? Antes, cuando decía cosas así, él a lo mucho chasqueaba la lengua y ya. Pero ese día dejó el bolígrafo, frunciendo el ceño. Cuando dices eso, ¿no piensas en quienes estudian hasta la madrugada para conseguir una beca? Con un comentario casual, insultas el esfuerzo de otros. Me quedé helada. ¿Quién? Alia. Era la primera vez que escuchaba ese nombre. Desde entonces, Alia empezó a aparecer constantemente entre nosotros dos. Según Ferit, ella era fuerte y pura. Aunque la pretendían hombres adinerados, ella los ignoraba a todos y vivía solo de sus becas. Un mediodía después de clases. Ferit, ¿vamos a comer? Lo saludé desde abajo de su edificio cuando salió. Ferit negó con la mano directamente, ve tú, quedé con Alia. Mi sonrisa se desvaneció lentamente, pero aún así dije, vayamos juntos, de todos modos hay que comer. Ella no puede comer picante, respondió sin pensarlo. De repente me sentí extraña. El Ferit de antes nunca se acomodaba tanto a los demás. Vayamos juntos. Alia apareció de la nada, rompiendo la tensión. Cuando iba a sentir, Ferit la tomó de la muñeca, no te fuerces. Su tono sonaba brusco, pero estaba lleno de preocupación. Alia sonrió y le dio palmaditas en la mano. Puedo comer un poco de picante, hermano Ferit, no te preocupes. Ferit relajó un poco el ceño y me miró, entonces vamos. Asentí lentamente, está bien. En ese momento, de pronto sentí que ellos eran los que habían crecido juntos desde pequeños, y yo era la intrusa. Capítulo 2.
Antes solíamos pedir platos picantes cuando comíamos juntos. Hoy, Ferit pidió especialmente varios platos dulces. Me senté a un lado, observando la interacción de los dos frente a mí. Alia miraba fijamente los platos picantes. Cuando estaba por alcanzarlos, Ferit la detuvo. Le sirvió albóndigas en su plato, como si estuviera consolando a una niña pequeña. Bajé la mirada y pinché la comida ya fría en mi plato, sin apetito. Cof, cof. Levanté la vista y vi a Alia tosiendo con la cara roja. Ferit le pasó agua mientras murmuraba: te dije que no podías comerlo y aún así lo intentas. ¿Por qué te empeñas? Cuando tomé la jarra para servir otro vaso, Ferit me detuvo la mano. Déjalo, dijo. No entendí. Ferit se levantó tirando de Alia, mirándome con reproche. Te dije que ella no podía comer picante. No comprendía que tenía que ver eso conmigo. ¿A dónde van? Pregunté apresuradamente al verlo tomar el bolso de Alia. La llevo a otro lugar. Come tú sola. Dejando esas palabras, Ferit se fue con Alia. Me quedé mirando las sillas vacías frente a mí, aturdida. ¿Necesita algo? Una mesera se acercó a preguntar. Forcé una sonrisa. No, gracias. Mis ojos se humedecieron un poco. A mitad de camino, Ferit me envió un mensaje. Perdón, no debí desquitarme contigo. Lo miré durante unos segundos, apagué el teléfono sin responder. Al llegar al edificio de dormitorios, vi a Ferit esperando allí. Apreté los labios, pero aún así caminé hacia él. ¿Qué pasa? Su expresión no era buena. ¿Por qué no respondiste mi mensaje? Me sorprendí, no esperaba que viniera específicamente a preguntar. Esbocé una sonrisa, lo olvidé, lo siento. Me observó un momento, como juzgando si decía la verdad. Después de un rato preguntó, ¿qué te pasa? Nada. Mi tono era igual que siempre. Ferit suspiró, no te lo tomes a pecho. Mañana al mediodía te acompaño a comer otra vez. Mientras hablaba, extendió la mano para acariciar mi cabello. Me moví medio paso hacia un lado para esquivarlo, sonriendo, no hace falta, hoy comí demasiado. No quiero salir a comer estos días. Su mano quedó congelada en el aire. Entonces mañana comemos otra cosa. Pateé una piedrita en el suelo y lo miré, pero mañana quedé con mi compañera de cuarto. ¿Qué quieres decir? Ferit me miró, sin mostrar emoción. De repente curvó los labios con algo de sarcasmo. ¿Por qué actúas como si yo te estuviera rogando que comas conmigo? ¿Por una pequeñez, no vas a terminar nunca? Te pregunto por última vez, mañana. Mañana voy con mi compañera de cuarto, lo interrumpí. Capítulo 3. Ferit y yo estuvimos en Guerra Fría durante mucho tiempo. Solo había unos pocos edificios académicos, y con tantas clases en primer año, era inevitable encontrarnos. La mayoría de las veces, Alia estaba a su lado. Iban juntos a clase, comían juntos, y por las tardes paseaban por la pista de atletismo. Todas esas cosas que él nunca hacía conmigo. Honestamente, sentía celos. Ni yo misma sé cuándo empecé a querer a Ferit. Tal vez fue cuando me insultaba llamándome tonta, pero en silencio arreglaba mis desastres, o quizás cuando, aunque le fastidiara, aún así me acompañaba a hacer esas cosas aburridas. Pero todos esos gestos especiales parecían habérselos dado a Alia. Ese amor no confesado probablemente también debería terminar. Mi compañera de cuarto y yo, por los créditos, nos inscribimos en una conferencia sobre intercambio de experiencias. Comenzaba a las 7 de la mañana. Mi compañera no quería levantarse y me pidió que fuera primero a comprar el desayuno. Cuando empezó la conferencia, ella entró corriendo. Varios representantes estudiantiles subieron al escenario por turnos. Al ver a Ferit sentado abajo, me sorprendí, él nunca participaba en estas actividades. No fue hasta que la primera persona subió al podio que entendí. Era Alia. Mi compañera comía su pan con la cabeza baja mientras Alia compartía amablemente sus experiencias en el escenario. De repente, se escuchó un golpe fuerte desde el podio. Me sobresalté y levanté la vista.
¿Entrar a la universidad significa que no necesitan aprender a respetar a los demás? Alia miraba inexpresiva hacia nuestro lado. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotras de inmediato. Instintivamente miré a Ferit, me miraba como a una desconocida. Sin entender, le pregunté, ¿qué? Comer mientras otros hablan es mostrar respeto. Me volví hacia mi compañera, que también estaba paralizada, con el pan en la boca sin saber si masticar o escupir. Rápidamente lo tragó, disculpándose con la cara roja. Lo siento, no tuve tiempo de desayunar. Alia se burló, ¿no podías levantarte más temprano o comer después? Fruncí el ceño, me parecía excesivo. Me levanté y la miré directamente. Mi compañera tiene hipoglucemia, se siente muy mal si no desayuna. Torció los labios. Entonces, ¿por qué no comió antes? En pocas palabras, es porque piensan que esta conferencia no es importante, o simplemente no saben respetar a los demás. Me quedé sin palabras. Ferit habló de repente, poniéndose del lado de Alia. Con tono neutral dijo, ustedes tienen la culpa desde el principio. Lo miré fijamente, apretando las manos bajo la mesa hasta que dolieron. No es así. En la universidad nadie va a tolerar sus caprichos, añadió. En el silencio, de repente se escuchó un llanto suave. Alia estaba llorando. Ferit inmediatamente giró la cabeza hacia ella. Estaba recostada sobre la mesa de la primera fila, con los hombros temblando. Me sorprendí. ¿Solo porque alguien comió pan abajo? Ferit la consoló en voz baja, luego levantó la vista y me fulminó con la mirada, su voz gélida. Mariana, hacer algo mal y encima ponerse altanera, ¿esa es tu educación? No podía creer lo que escuchaba. Varias chicas también se acercaron a consolar a Alia, mirándome de reojo y murmurando, exacto, qué exagerada. Mi compañera se levantó bruscamente, fui yo quien estaba comiendo, ¿por qué le gritas a Mariana? Miré las miradas cada vez más hostiles a mi alrededor, respiré profundo y observé la espalda temblorosa de Alia. Lo siento, estuvo mal comer durante su presentación. Luego añadí con calma, pero si no puede soportar algo tan pequeño, sugiero que no suba más al escenario. Dicho esto, tomé a mi compañera y nos fuimos. Apenas salimos del salón, escuché la voz de Ferit detrás, espera. Me había seguido. No quise hacerle caso y seguí caminando. De repente me agarró del brazo y me hizo girar. ¿Algo más? Lo miré. Ferit me acercó a él, mirándome fijamente, ¿así es como te disculpas? Asentí y dije a propósito, ¿quieres que me arrodille y le haga una reverencia? Ferit se quedó helado, como si no esperara que dijera eso. Aproveché para soltarme de su agarre. Lo miré con indiferencia, di un paso atrás para irme. Mariana. No me volví. Su voz sonaba extraña, ¿cómo te has vuelto así? Hizo una pausa, buscando la palabra. Vulgar. Para él, era diferente a los demás, había recibido mejor educación, vivía una vida mejor. Alia valoraba la dignidad por encima de todo, incluso de forma extrema, y eso coincidía perfectamente con su forma de pensar. Antes siempre me incluía en su misma categoría de personas. Después de esto, finalmente me había excluido. Parpadeé y seguí caminando sin mirar atrás ni una sola vez. Capítulo 4. De vuelta en el dormitorio, bloqueé a Ferit de todos mis contactos. Ese pequeño amor desapareció en el momento en que él y Alia se unieron para acosarme. Una noche, después de secarme el pelo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Sin pensarlo mucho, contesté, ¿hola? Solo se escuchaba estática del otro lado, nadie hablaba. Miré el teléfono y pregunté de nuevo, ¿bueno? ¿Ya terminaste con tu berrinche? Era Ferit, su voz más ronca de lo normal. Sin emoción respondí, te equivocaste de número. Cuando iba a colgar, me detuvo rápidamente, ¿cuándo me vas a desbloquear? No entendí, ¿desbloquear qué? Parecía hablar entre dientes, la lista negra. Dije un simple cuando tenga tiempo. Colgué y bloqueé ese número también. Pensé que Ferit y yo seguiríamos así, sin molestarnos mutuamente. Hasta que mi madre llamó.
Mariana, ¿qué pasó entre tú y Ferit? Su tono formal me hizo sentir por un momento que era la madre de Ferit. Nada. Entonces, ¿por qué me pidió que te llamara para preguntarte si vas a la reunión en la playa? ¿Qué playa? Estaba confundida. Con tono neutral dijo, Ferit y sus compañeros organizaron una reunión en la playa. ¿Tú también vas? ¿Por qué? Solo dijo dos frases simples. Se conocen desde hace tantos años. ¿Qué conflicto no pueden resolver? Además, tu padre tiene negocios con su familia. Al escucharla, entendí al instante. La última frase era la clave. No dije nada, y después de unos segundos colgó. Por un momento, no sabía a quién culpar. La presunción de Ferit, la frialdad de mi madre, o mi propia impotencia. Pronto recibí un mensaje de un número desconocido. Sábado 10 de la mañana, te espero abajo del dormitorio. Mirando la pantalla, torcí los labios. No respondí ni bloqueé. El sábado, cuando bajé, Ferit ya estaba esperando. Antes, la mayoría de las veces yo lo esperaba a él. Pero ahora, no sentía que hubiera algo de que alegrarse. Con esa cara, parece que alguien te está obligando, dijo. Me reí con ironía, deteniéndome para mirarlo. ¿Acaso no lo sabes tú mismo? Apretó los labios, su rostro sombrío, sin refutar. Como éramos muchos, alquilaron un minibús. Desde pequeña me mareo en los autos, así que al ver un asiento libre adelante, me senté directamente. Ferit y Alia subieron al final. Se miraron, luego me miraron a mí, dudando si hablar. ¿Qué pasa? Fruncí el ceño. Alia habló primero, ese es mi asiento. Ah. Cuando me senté no vi nada apartándolo. El tono de Alia era neutral, pero con un aire de obviedad. Todos saben que me mareo, me lo guardaron especialmente. Al ver que no me movía, Ferit se acercó con tono amable. Yo les pedí a todos que se lo guardaran. Rara vez me hablaba con ese tono, pero esta vez era por Alia. Ferit, lo miré con calma, ¿olvidaste que yo también me mareo? Se quedó helado, con expresión incómoda. Con tantos asientos adelante, ¿tiene que ser específicamente el mío? Él sabía lo grave que era mi mareo. Pero aún así eligió defender a Alia. Si fuera otro compañero, tal vez hubiera cedido, después de todo se lo habían guardado. Pero siendo Alia, no quería ceder. Los demás empezaron a murmurar. ¿Por qué tendría que ceder? Me apresuré a subir para sentarme adelante. Exacto, yo también vomito si me siento atrás. Alia quedó en una situación incómoda, su orgullo volvió a surgir. Cruzó los brazos y levantó la barbilla, mirando a todos con expresión neutral, en el peor de los casos, no voy. Diciendo esto, iba a bajarse del autobús. Ferit fue rápidamente a detenerla. Al final, Ferit le ofreció algo a alguien de adelante y Alia pudo sentarse tranquila. Cuando Ferit caminaba hacia atrás, nuestras miradas se cruzaron accidentalmente. La suya estaba llena de reproche. Pensé que Alia había hecho tanto escándalo porque realmente se mareaba mucho. Pero cuando estaba medio dormida abrazando mi bolso, la vi leyendo un libro. El camino después fue muy accidentado, me contuve con todas mis fuerzas para no vomitar. Y Alia, su expresión no cambió en absoluto. Solo entonces me di cuenta de que lo que ella quería no era más que ese trato especial, esa sensación de ser la favorita de todos. Capítulo 5. Al llegar a la playa, en el momento en que bajé del autobús y respiré aire fresco, quise insultarme por idiota. Solo por unas palabras de mi madre, no solo tuve que soportar el mareo, sino también ver a Ferit y Alia coqueteando. Todos corrieron emocionados a nadar al mar o a la barbacoa. Yo caminé hasta una parte alejada de la playa y me senté. ¿Te sientes mejor? La voz de Ferit sonó detrás de mí. Su voz era tan neutral como siempre, pero por un instante me recordó al antiguo Ferit. Ese que tenía una lengua venenosa pero era razonable, que silenciosamente me respaldaba. No lo ataqué con sarcasmo como las veces anteriores. El mareo aún no había pasado, solo negué con la cabeza sin querer hablar. Ferit se sentó a mi lado, también mirando el mar. ¿Por qué insistes en meterte con Alia? Solté una risa fría,
Me levanté y retrocedí 2 pasos, mirándolo desde arriba. Ferit, ¿estás bien? Mira bien, ¿soy yo quien se mete con ella? Ferit también se levantó, frunciendo el ceño con expresión resignada. ¿No puedes simplemente ser más tolerante con ella? Lo observé un rato, dudando si esas palabras venían de una persona con lógica. ¿Por qué tendría que serlo? A Alia le costó mucho entrar aquí por sus propios méritos, y es muy sensible. Toda mi ira se apagó en un instante. Ya había aceptado el hecho de que él la favorecía incondicionalmente. Lo interrumpí con indiferencia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Miré una concha de cangrejo medio enterrada en la arena, sin querer discutir más sobre Alia. Ferit, no vuelvas a sermonearme por Alia. Aunque la detesto, tampoco te he pedido que la detestes conmigo. Así que no me obligues a que me caiga bien. Hagan lo que quieran ustedes dos, solo no me molesten. El viento marino soplaba arena sobre mis pies, provocando un cosquilleo suave. Después de mucho tiempo, su voz sonó detrás. Entonces, ¿quieres cortar nuestra amistad? No respondí. No sabía cómo definía el cortar la amistad. La expresión sonaba infantil, pero extrañamente apropiada. Mirando las aguas brillantes, caminé hacia ellas por mi cuenta, evitando a Ferit. No fui hacia lo profundo, pero las olas sin darme cuenta me empujaron lejos. Cuando me di cuenta de que algo andaba mal y quise nadar de vuelta, una gran ola vino desde el mar profundo, arrastrándome más lejos. Nadé desesperadamente hacia atrás, pero no podía avanzar ni 1 metro. Las olas venían una tras otra. Cuando me hundí, descubrí que mi pantorrilla izquierda estaba enredada en una red de pesca, cuyo otro extremo estaba enganchado en el coral del fondo. Moví la pierna, fue inútil. En ese momento recordé algo y miré hacia la orilla. Por suerte, Ferit no se había alejado mucho. Ferit. Sálvame. Inmediatamente levantó la vista hacia mí. Suspiré aliviada, viendo sus pasos acercarse. Al segundo siguiente, sonó la voz de Alia, hermano Ferit, auxilio. Los pasos de Ferit se detuvieron. Solo dudó un segundo antes de nadar sin vacilar hacia Alia. El agua marina entraba constantemente por mi nariz y boca, mi conciencia se volvía borrosa. En el momento de hundirme bajo la superficie, supe que el chico que una vez asumió la culpa por el jarrón roto había desaparecido para siempre. Cuando desperté de nuevo, estaba en una cama de hospital. Mi madre estaba sentada junto a la cama y se acercó rápidamente al verme abrir los ojos. Mariana, ¿tienes sed? Negué suavemente con la cabeza sin hablar. Cada vez que respiraba, mis pulmones dolían y picaban, provocándome ganas de toser. Volvió a su asiento, la habitación estaba tan silenciosa que se podían escuchar las respiraciones. De repente, soltó un sollozo ahogado. Es culpa de mamá. Miré fijamente las rayas de la manga del uniforme de hospital sin responder. Decir que no la culpaba sería mentir. Al final seguía ocupada. A pesar de su culpa, tras recibir una llamada de la empresa se fue apresuradamente. Quedé sola en la habitación, tan silenciosa como si el tiempo se hubiera detenido. No sé cuánto tiempo pasó cuando la puerta se abrió. Giré la cabeza y vi a Ferit parado en la entrada, con expresión indescifrable. No me molesté en descifrar sus emociones y rápidamente volví la vista al frente. Se acercó, mirándome desde arriba, y de repente dijo, ¿no sabes nadar? Mis pestañas temblaron, cerré los ojos y cambié de tema. Cuando hablé, mi voz sonó ronca y áspera. Ferit, ¿recuerdas lo que me preguntaste en la playa? Apenas terminé de hablar, no pude evitar toser. Ferit sirvió un vaso de agua y me lo ofreció. Levanté la mano para bloquearlo y negué con la cabeza. La escena era familiar, como aquel día en el restaurante, solo que los roles estaban invertidos. ¿Qué pregunta?, preguntó. Me preguntaste si quería cortar nuestra amistad. Hizo una pausa, con expresión normal, lo olvidé. ¿Por qué lo mencionas? ¿Hay algo más que te moleste? Voy a llamar al médico. Diciendo esto, iba a darse vuelta. Ferit. Lo detuve. Mariana, lo siento. Se giró, con los ojos muy rojos. En ese momento pensé que Alia no sabía nadar,
instintivamente creí que ella estaba en más peligro. Desde que apareció Alia, ya no existía en sus instintos. Asentí y de repente pregunté, ¿entonces la quieres? Si era así, tendría sentido que siempre la eligiera a ella. Esa frustración parecía haber sido lavada por el agua del mar. Pregunté con inusual calma. Después de un largo silencio, dijo con voz ronca, no lo sé. Lo tomé como una confirmación. Sin importar si la quería o no, había cosas que debían quedar claras. Sobre la pregunta anterior, ahora te doy mi respuesta. Tosí ligeramente y continué, sí. Ferit, no vuelvas a buscarme. Entre nosotros, ya no somos amigos. Dio un paso brusco hacia adelante. Nos conocemos desde hace casi 10 años, ¿vas a cortar todo por esto? Enfrenté su mirada, llena de emociones desconocidas. Dije lentamente, ¿qué es esto? Mi pierna estaba enredada en una red y no podía moverme, casi muero en el mar, ¿eso también es poca cosa? De repente se derrumbó emocionalmente, se agachó junto a la cama, apoyando la cabeza contra las sábanas, con voz temblorosa, me equivoqué, Mariana. Era la primera vez que se disculpaba. Debiste estar aterrorizada, todo es mi culpa. Extendió la mano para tomar la mía, pero la esquivé suavemente. Sí, es tu culpa. Y no pienso perdonarte. Lo miré. Entonces, ¿puedes irte? Levantó la cabeza queriendo decir algo más, cuando la puerta se abrió de nuevo. ¿No has terminado aún? Capítulo 6. Alia levantó la barbilla, mirándome desde arriba. El hermano Ferit ya dijo que fue sin querer y se disculpó. ¿Qué más quieres? Ladeé la cabeza para mirarla. ¿Y tú quién eres para venir a sermonearme? Probablemente porque le había cedido varias veces antes, ahora creía que podía darse aires conmigo. Tú. Alia dio 2 pasos adelante, fulminándome con la mirada. El hermano Ferit ya se disculpó y sigues aferrada a esto. Tomé el vaso de agua y bebí un sorbo para humedecer mi garganta. Ferit es un poco bueno contigo y ya te crees especial. Apretó los puños, pero se esforzó por no mostrar debilidad. Dije palabra por palabra, tus notas son un poco mejores que las del estudiante promedio, recibes becas de empresas donantes, y eso es todo. Le pediré a mis padres, esos que según tú, no saben educar a sus hijos, que detengan su cooperación con la universidad. Por supuesto, no necesitas apresurarte. Puedes seguir manteniendo tu personaje, dejar que Ferit te admire, que su familia te done becas. Mariana. Perdió los estribos, su voz se quebró, parecía una arpía. Alia. Ferit se levantó interponiéndose junto a mi cama. Te dije que te fueras primero. Alia probablemente sí estaba calculando lo de las donaciones de la familia de Ferit. Me miró fríamente un buen rato sin decir nada más y se fue. Lo siento, Mariana, no le pedí que viniera. Basta. Lo interrumpí. ¿Tienes que ser tan radical? Su voz era muy suave. Recordé la sensación de asfixia cuando el agua marina invadió mis fosas nasales, ese peso silencioso que nunca olvidaré en mi vida. Tosí un par de veces y suspiré, estoy muy cansada, quiero descansar. Esta confrontación terminó finalmente con la partida de Ferit. No era una excusa, realmente estaba agotada y me dormí poco después. Al día siguiente, cuando vino mi madre, de repente recordé algo. ¿Cómo llegué a la orilla? Obviamente no pude haber flotado hasta allí sola. Con olas tan grandes en ese momento, solo te arrastrarían mar adentro. Incluso si me hubieran arrastrado a la orilla, habría que esperar a que bajara la marea o cambiara el viento, pero eso tomaría tiempo que yo no tenía. Así que definitivamente alguien me salvó. En cuanto a si fue Ferit, lo descarté sin pensarlo. Mamá, ¿quién me sacó del agua? Mi madre abrió el termo mientras servía sopa. Ferit te cargó de vuelta. Pero dijo que te encontró después de que fuiste arrastrada a la orilla. Asentí sin preguntar más y tomé la cuchara para beber la sopa sorbo a sorbo. Después de salir del hospital volví a la universidad. Ese día me encontré con una compañera que había ido a la playa. Sonriendo me saludó, ¿te sientes mejor? Mucho mejor, gracias. Hice una pausa y pregunté, ¿viste quién me sacó del agua ese día? Por supuesto que vi.
Fue el señor Rafael quien te sacó en brazos. Abrió mucho los ojos. ¿Rafael? Estaba desconcertada. El señor Rafael es muy famoso, además es de tu misma carrera, ¿no lo conoces? Negué con la cabeza. ¿Tienes su contacto? ¿Podrías pasármelo? Vaya, una voz despreocupada sonó detrás, interrumpiendo a la chica. Rafael sigue siendo impresionante. 3 años y su encanto no disminuye. Todavía hay chicas pidiendo su contacto. Me di vuelta y vi a 2 chicos parados allí. El más alto vestía una camiseta negra y pantalones deportivos grises. Me miró, soltó una risa ligera con voz muy magnética. Piérdete. No los interrumpo, no seré la vela. Diciendo esto, el otro chico se fue empujando a la chica de antes. Solo quedamos nosotros 2. ¿Me buscabas?, preguntó. Asentí y dije seriamente, gracias señor por salvarme ese día. Arqueó una ceja, solo fue de paso. Lo dijo como si sacarme del mar fuera como recoger algo del suelo. Apreté los labios. ¿El señor tiene tiempo al mediodía? Quisiera invitarte a comer como agradecimiento. Hoy tengo algo que hacer, no es conveniente. Su expresión era natural. ¿Por qué no agregas mi contacto y cuando tenga tiempo te aviso? Intercambiamos contactos. Hoy no te vi con tu amigo de la infancia, preguntó de repente. ¿Qué? No entendí. Nada. Miró su teléfono. Después de aceptar la solicitud dijo, tengo clase, me voy primero. Capítulo 7. De regreso, me encontré de nuevo con Ferit. ¿A dónde fuiste?, preguntó. Pensé que te importa, pero dije diplomáticamente, un asunto personal. Con la mirada baja, parecía melancólico. Hoy al mediodía fui a aquel restaurante de antes. Asentí por cortesía, molesta de que me bloqueara el camino. Cuando te dejé sola para irme con Alia, ¿comiste ahí sola? ¿Te sentiste muy mal? Desde entonces todo empezó a ir mal entre nosotros. Parecía estar confesándose, pero sin bajar la cabeza. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Lo apresuré. Esperé otro medio minuto y seguía sin hablar. Cuando iba a rodearlo, de repente dio un paso adelante, mirándome fijamente a los ojos. Mariana, no me gusta Alia. Solo la admiro, de verdad. Su tono era inusualmente serio. Estoy acostumbrado a tenerte cerca. Pensé que no te irías, por eso. ¿Por eso podías no tomarme en serio y lastimarme como quisieras? Completé su frase. Movió los labios sin decir nada. Agité la mano. Si es otra disculpa, olvídalo. No tiene sentido. ¿Entonces qué quieres que haga? Esbozó una sonrisa forzada. Usando mi bolso lo empujé para alejarlo. Solo mantente lejos de mí. Apenas llegué al dormitorio, llegó un mensaje de Rafael, tengo libre el sábado. Respondí, yo también. En 9 años conociendo a Ferit, nunca lo había visto pelear. Primero, nadie se atrevía a provocarlo. Segundo, el rumor de que practicaba artes marciales desde pequeño se había extendido tanto que quien pensara en retarlo, inmediatamente desistía. Pero Rafael era un hueso duro de roer. El sábado por la mañana, Rafael envió un mensaje puntual, estoy abajo de tu edificio. Tomé mi bolso y corrí rápidamente. Vestía similar a la última vez, añadiendo una gorra de béisbol negra. Al verme correr hacia él, bajó la mirada y curvó los labios. ¿Por qué la prisa? Había algo inexplicablemente tierno en su tono. Sacudí rápidamente la cabeza para alejar ese pensamiento. Pensé que solo sería una comida, pero Rafael me llevó a pasear todo el día, desde la calle comercial hasta los grandes almacenes. Después del almuerzo, cuando creí que volveríamos, condujo hasta una nueva tienda de té de boba muy popular. ¿Quieres? Bajó la ventanilla, señalando con la barbilla hacia la tienda. Negué con la cabeza, acabo de comer, no puedo más. Apenas terminé de hablar, el altavoz de la tienda anunció, pruebe nuestro nuevo té de taro con mochi crujiente. Me tentó un poco. Rafael pareció darse cuenta y preguntó sonriendo, ¿lo quieres? Mirando el póster de la entrada, dije en voz baja, sí. Espera. Asintió y bajó del auto para hacer fila.
Observé su alta figura entre la multitud, sintiéndome algo incómoda. Hoy, desde la comida hasta el paseo, él pagó todo. Ni siquiera tuve oportunidad de insistir en pagar. Se suponía que yo lo invitaría. Más de 10 minutos después, Rafael regresó. Tomé el té de boba, señor, en realidad yo misma podía hacer fila. Dijo abrochándose el cinturón de seguridad, sosteniendo el volante con una mano, pero había mucha gente, temí que no pudieras entrar. Oh. Acepté esa explicación. No fue hasta que casi oscureció que regresamos tranquilamente a la universidad. Al llegar al pie del dormitorio, cuando iba a despedirme para subir, de repente dijo, espera. Luego se inclinó hacia mí, acercándose a mi cuello. Instintivamente retrocedí. ¿Qué pasa? Tiró suavemente de mi antebrazo. No te muevas, parece que hay un bicho. Me quedé rígida al instante. Quitó el bicho y justo cuando suspiré aliviada, una ráfaga de viento pasó frente a mis ojos, levantando mi flequillo. Retrocedí un paso para ver claramente. Ferit, con expresión sombría, lanzó un puñetazo hacia Rafael, que lo detuvo con la mano sin inmutarse. ¿Qué estaban haciendo? La voz de Ferit sonaba ronca y feroz. Capítulo 8. Frunciendo el ceño, me paré frente a Rafael y empujé a Ferit. ¿Estás loco? Ferit pareció no escuchar. Agarró mi mano tirando de mí hacia él, mirándome fijamente. ¿Tan rápido ya estás con otro? ¿No es que me querías? Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Quedé atónita. ¿Él lo sabía? ¿Siempre lo supo? ¿Lo sabía desde antes de conocer a Alia? Sabiendo todo, aún así protegía descaradamente a Alia, lastimándome sin restricciones. Lo miré fijamente, con la mente en blanco. Hasta que la voz de Rafael sonó detrás de mí, suéltala. Se adelantó y presionó la mano de Ferit sin expresión. Ferit entrecerró los ojos mirándolo, pero no soltó. Ambos aplicaban fuerza, las venas de sus manos se marcaban. Mi muñeca estaba siendo apretada como si fuera a romperse. No pude evitar gemir. La mirada de Ferit volvió inmediatamente a mí y aflojó la mano. Mi muñeca estaba roja por la presión. Rafael apartó la mano de Ferit y sostuvo mi muñeca, chasqueando la lengua. ¿Duele? Negué con la cabeza. Estoy bien. Ferit me miró, algo alterado. Mariana, no fue mi inten. Ferit. Mi tono era frío. Te lo ruego, deja de molestarme. Haya o no te he querido antes, ahora puedo decirte que no me gustas, ni un poco. El rostro de Ferit palideció de repente, movió los labios. Medio minuto después, dijo en voz baja y perdida, ¿entonces, no me quieres? No entendía por qué tenía esa expresión herida, como si él fuera el traicionado y yo la que lastimaba aprovechándose del cariño. La radio del campus transmitía música relajante. Repetí sin expresión, sí, no me gustas. No se acercó más, solo me miró con ojos especialmente tristes durante mucho tiempo antes de irse en silencio. ¿Te duele?, preguntó Rafael. Aparté la mirada y lo miré. ¿Dolerme qué? ¿Por él? Su tono era algo extraño. Negué con la cabeza. Desde que Ferit me atacó repetidamente por Alia, ya no sentía nada por él, ni amor ni amistad. Solo sentía algo de melancolía, no por él, sino por mí misma. La primera persona que me gustó resultó ser la equivocada. Rafael soltó un perezoso mmm. Su tono volvió a la normalidad. La pequeña tiene la cabeza bastante clara. Levanté la cabeza mirándolo confundida. Arqueó una ceja sin explicar, solo miró su teléfono. Es tarde, sube. Sonreí, entonces me voy, señor. Asintió, descansa temprano, buenas noches. No estaba acostumbrada a decir buenas noches al sexo opuesto. Sonreí y me di vuelta para irme, pero me detuvo de nuevo. Rafael no me tocó, solo enganchó la cadena de mi bolso. ¿Algo más? Con expresión natural dijo, no me has dado las buenas noches. Me sentí algo incómoda, entonces, buenas noches, señor. Ve. Su voz contenía una sonrisa. Su voz era baja y agradable, inexplicablemente me sonrojé. De vuelta en el dormitorio,
Primero me lavé la cara con agua fría. Probablemente la temperatura había subido hoy. A la tarde siguiente después de clases, Rafael envió otro mensaje. Dijo: ayer yo invité, hoy te toca a ti, engañándome para salir a comer. Pero cuando fui a pagar, me dijeron que ya estaba pagado. De camino a la universidad, caminé rápido a propósito, dejándolo atrás. ¿Sigues enojada? La voz de Rafael llegó pausadamente. Puse los ojos en blanco en secreto, ignorándolo. Los pasos detrás se aceleraron, pronto caminando a mi lado. La pequeña tiene bastante carácter, dijo alargando las palabras. Seguí fingiendo no escuchar. Rafael de repente aceleró el paso, bloqueándome el camino. No pude frenar y choqué contra su pecho. Una risa ahogada sonó sobre mi cabeza. Capítulo 9. Algo molesta, levanté la vista para mirarlo. Justo cuando iba a hablar, un grito tembloroso me interrumpió. Mariana. Era Alia, su voz llena de ira, casi gritando. Giré la cabeza para mirar. Su expresión estaba distorsionada, todo su cuerpo temblaba, me miraba como si quisiera despedazarme, con una ferocidad de destrucción mutua. Solo entonces me di cuenta de que tal vez había malentendido muchas cosas. Los libros en sus brazos cayeron al suelo, pero no los recogió. Alguien como ella, que valoraba tanto los estudios, dejaba que sus libros se esparcieran. Más impactante aún fue que este cambio drástico tenía como causa a Rafael. O mejor dicho, su amor por Rafael. Me quedé parada a un lado, escuchando su confesión entre lágrimas, algo aturdida. Todo este tiempo, pensé que ella y Ferit se gustaban mutuamente. Pero con lo que Ferit dijo hace días, más la confesión pública de Alia a Rafael hoy, las cosas no parecían ser como yo pensaba. Dijiste que no tenías ninguna impresión. Alia miraba fijamente a Rafael, negando con la cabeza, la voz temblorosa. Rafael fue muy directo: no tengo impresión, ninguna en absoluto. Alia parecía ver sus creencias derrumbarse. Su delgada muñeca se extendió queriendo agarrar su manga. Hice tanto por ti, incluso. Se detuvo de repente, me miró, luego volvió a mirar a Rafael. ¿Cómo puedes decir que no lo sabías? Capté el cambio en su tono. ¿Incluso qué? Mirando a esta chica con lágrimas en los ojos, a quien muchos llamaban diosa fría, de repente tuve un presentimiento. Alia tal vez no era tan simple como parecía, podría estar ocultando secretos. Estos días con Rafael, sentí que aunque a veces no era serio, nunca faltaba el respeto a las mujeres. Pero Alia fue la excepción. Rafael evitó su mano, soltando una risa burlona. ¿Y qué si no lo sé? ¿Lo que hiciste tiene algo que ver conmigo? ¿Acaso porque te conmoviste a ti misma, debo responder a esos sacrificios tuyos que desconozco? Las lágrimas de Alia fluían, su colapso emocional la dejó sin compostura. Claramente, las palabras de Rafael la golpearon duramente. Las chicas que pasaban murmuraban, palabras de simpatía hacia Alia llegaban claramente a mis oídos. Mantuve una expresión neutral, pero me burlé internamente. Mucha gente es así, juzgando fácilmente solo por las apariencias. A Rafael probablemente no le gustaba ser el centro de atención. Sin decir más, se dio vuelta hacia mí. Vamos a curar esa herida. Moví la mano, la herida dolía hasta entumecerse. Asentí queriendo seguirlo. Mariana, espera. Alia me detuvo. Respiré profundo y me volví hacia ella. Rafael se interpuso. Si tienes algo que decir, dilo aquí. El pelo de Alia volaba en su cara por el viento, desordenado y patético. Se rió, pero sin alegría en los ojos. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que la empuje otra vez? Rafael ignoró sus palabras locas, manteniéndose inmóvil como escudo. Le di palmaditas en el hombro. Señor, está bien, yo también quiero escuchar. Rodeándolo, me paré frente a Alia. Habla. Se acercó, susurrando en mi oído. Todo es por tu culpa, no te dejaré en paz. No me sorprendió, incluso sentí que esas eran las palabras que debía decir. Sonreí y le respondí, yo tampoco. Capítulo 10. Después Rafael me llevó a la enfermería para tratar la herida. Ninguno mencionó lo que acababa de pasar.
El encargado de la enfermería era un señor mayor con buen ánimo, experimentado pero con carácter peculiar. Tomó un algodón con alcohol para limpiar mi herida. Cuando tocó la parte más grave, no pude evitar encoger los hombros. Por favor, sea más suave, a la señorita le duele. Rafael habló más rápido. Ya estoy siendo lo más suave posible, si no, hazlo tú, dijo el señor. Está bien, lo haré yo. Usted descanse. Rafael respondió rápidamente. El señor lo miró de reojo con esa mirada de quien lo ha visto todo. Al final, probablemente pensando que desinfectar no requería mucha técnica, lo dejó hacer. Seré suave. La voz de Rafael tenía un tono reconfortante al que pocas chicas podrían resistirse. Giré la cabeza para no mirarlo y solté un suave Parecía tener realmente técnica para aplicar el medicamento. Sin darme cuenta ya había terminado, sin sentir dolor. El señor frunció el ceño y nos despidió con la mano. Ya que terminaron, váyanse. La enfermería no es lugar para que las parejitas muestren su amor. Rafael no me dio oportunidad de negarlo. Respondió y me sacó de allí. No mojes la herida cuando regreses, y también. Rafael, ya lo has repetido 7 veces. Me quejé antes de darme cuenta, girándome rígidamente para mirarlo. Muy bien. Curvó los labios. Sigue llamándome así de ahora en adelante. Diciendo esto, me acarició la cabeza. Escuché mi corazón latir cada vez más fuerte, como si un cervatillo corriera nervioso dentro. Por la noche, con ayuda de mi compañera de cuarto, finalmente pude asearme. Sentada frente al espejo secándome la cara, involuntariamente pensé en Rafael otra vez. Cuando volví en mí y miré al espejo, descubrí que sin darme cuenta había curvado los labios en una sonrisa. El buen humor no duró mucho. Sonó mi teléfono, era ese número familiar sin guardar. Recordando que Ferit había llamado directamente a mi madre antes, dudé pero contesté. Hoy escuché que tuviste un conflicto con Alia, dijo. Solté un ajá con tono sarcástico. ¿Vienes otra vez a defenderla y obligarme a disculparme? Silencio por unos segundos del otro lado. No es eso. Escuché que te empujaron. ¿Estás herida? Me quedé helada, bastante sorprendida. La escena de Ferit obligándome a disculparme con Alia parecía de ayer, y ahora su actitud había cambiado. Pero no sentí ninguna emoción particular. Cuando iba a colgar, recordé a algo. Ferit. ¿Qué pasa, Mariana? Ignoré su forma de llamarme. ¿Alia tiene algún secreto? Ferit guardó silencio por mucho tiempo antes de decir, no. Su negación no tenía credibilidad. La respuesta ya la había obtenido durante su silencio. Los primeros días no tenía pistas. Hasta que al mediodía, de camino al comedor, escuché 2 conversaciones. Me pregunto, ¿por qué Alia puede obtener becas y yo no? Porque tus notas no son tan buenas como las de ella. ¿Bromeas? Fuimos a la misma preparatoria. Sus notas eran promedio entonces y siguen siéndolo ahora. Cuando el profesor hace preguntas difíciles, ella no puede responder. Entonces pregúntale su ranking del semestre pasado, a ver si está por encima de ti. Me quedé parada. Una explicación aparentemente absurda pero razonable surgió en mi mente. Fraude académico. Después de indagar sobre las notas de Alia, el ranking y las calificaciones coincidían, pero el problema estaba en las calificaciones. Tenía una nota extremadamente alta en una materia especializada, la primera de todo el año. Al ver su examen, todo quedó claro. Pero dudé. ¿Realmente debía exponer todo con el examen como prueba? Recordé una tarde en la puerta de la universidad, cuando vi a su abuela darle un fajo de billetes viejos, diciéndole que no ahorrara y comiera bien. Pero Alia se los devolvió, diciéndole que los usara para medicina, que ella tenía su beca. Durante estos días de duda, Alia atacó primero. ¿Pueden explicar qué significa esto? 2 informes teóricos idénticos fueron puestos frente a mí. Me quedé rígida al instante. Con el rabillo del ojo vi a alguien en la puerta. Al mirar, Alia estaba tomando leche con popote, parpadeando inocentemente. Hace un tiempo,
Mi compañera de cuarto y yo nos inscribimos en una competencia municipal, en grupos diferentes, y casualmente ambas éramos responsables de escribir el informe de investigación. No esperaba que se aliara con Alia para incriminarme. Más descorazonador aún fue descubrir al abrir el documento que el historial de edición había desaparecido. Claramente alguien lo había manipulado. Nunca oculté mi contraseña de mi compañera, no esperaba que llegara tan lejos. Alia no la hizo borrar el documento, sino que me etiquetara como plagiaria. Humillarme públicamente era su objetivo. No pude defenderme, solo me pareció risible. Yo misma, que hace días sentía algo de compasión por Alia, era verdaderamente patética. En medio del punto muerto, Rafael apareció de repente. Mariana no hizo trampa. Capítulo 11. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Sacó su teléfono y mostró una foto de mi perfil. Me quedé paralizada, y solo al ampliar la esquina me di cuenta, ese día en la biblioteca, cuando estaba terminando el informe, Rafael me había enviado un mensaje preguntándome dónde estaba. Después entró con un té con leche, el mismo sabor nuevo que habíamos probado la última vez. Mientras le agradecía mordiendo la pajita, él tomó esa foto, y casualmente la mitad de la pantalla de mi computadora también salió en la imagen. La hora de la foto era anterior a cuando mi compañera de cuarto había entregado el informe. Por fin quedé libre de todas las acusaciones. Aunque todavía estaba molesta, la oficina del decano de la facultad de Alia estaba justo al lado. Le di las gracias brevemente a Rafael y me dirigí directamente hacia Alia. Su rostro se había ensombrecido por la aparición de Rafael. La tomé de la muñeca y la arrastré hacia la oficina del decano. ¿Qué haces?, forcejeó con fastidio. Suéltame. No aflojé, me volví y sonreí. Plagio de informes, falsificación de calificaciones. Alia, hay algo que no sepas hacer. Instantáneamente perdió toda su fuerza, su rostro palideció, y se dejó arrastrar. No era tonta, sabía que si yo no tuviera pruebas concretas, no la denunciaría. Pero algo me sorprendió, Ferit también estaba involucrado. Desde segundo año, Alia y Ferit se habían vuelto cercanos. La beca empresarial era donada por la compañía del padre de Ferit. Ferit le había dado dinero al profesor del curso especializado, diciendo que el cupo estaba reservado para Alia, que solo necesitaba subir sus calificaciones como siempre lo había hecho. Alia era Alia al fin y al cabo, pudiendo pedirle dinero directamente a Ferit, prefirió el camino de la beca. Quería tanto el dinero como el prestigio. Cuando se reveló la verdad, el profesor fue despedido. La universidad no llamó a la policía y, considerando su situación familiar, no la expulsaron, solo le dieron una sanción. Esta vez no tuve compasión. Exigí que Alia devolviera todas las becas anteriores. No llamé a la policía solo porque pensé que si ella terminaba en prisión, nadie cuidaría de su abuela. Recordando sus palabras anteriores, no pude evitar reírme con ironía. Lo que no había terminado de decirle a Rafael probablemente se refería a esto. La compañera de cuarto de Alia dijo que siempre tenía una nota visible en su escritorio. Debo volverme mejor para que él me vea. Había estafado las becas claramente para sus gastos diarios, pero en su boca todo era por Rafael. Cuando salió de la oficina, le dije una última cosa: no involucres a Rafael en tus asuntos sucios. En cuanto a Ferit, la universidad le dio una sanción y contactó a su padre para devolver las becas donadas, diciendo que no aceptarían más donaciones de su familia. Su padre montó en cólera al enterarse, envió a Ferit a estudiar al extranjero, y canceló las acciones que planeaba darle al graduarse. El día antes de que Ferit se fuera, apareció debajo de mi dormitorio. No quería verlo, desde que supe lo que había hecho, sentía que nunca había conocido realmente a esa persona. Le eché un vistazo y lo esquivé sin cambiar de expresión. Mariana. Sentí una repulsión instantánea. Te dije que no me llamarás así. Por una vez no se enojó, sino que sonrió. No te enojes, de todos modos será la última vez. No te molestaré por varios años. Me froté las sienes. ¿Qué quieres? Solo quería explicar que no ayudé a Alia porque me gustara su tono, era tranquilo, casi gentil. No le creí, y además ya no era asunto mío. Pero no dije nada, solo escuché. Me dijo que si la ayudaba a conseguir la beca,
Conseguiría un novio y te explicaría personalmente que no había nada entre nosotros. ¿Qué clase de razón era esa? ¿Qué tenía que ver conmigo? Ferit, ¿tú mismo te crees eso? Me miró, con emociones obstinadas y sinceras en sus ojos. Ella me prometió que me perdonarías. No sabía si realmente era tan tonto en el amor o si estaba buscando excusas. Pero seguí su línea, te mintió. La expresión de Ferit se ensombreció, sonrió forzadamente. Mi teléfono vibró, lo tomé para ver. Era Rafael. La última vez te invité a comer, ¿no deberías devolverme la invitación? No pude evitar sonreír. La misma excusa, la había usado varias veces. ¿Te gusta Rafael?, preguntó Ferit. Guardé mi teléfono y lo miré, no es asunto tuyo. Pensé que sacaría viejas cuentas para cuestionarme, pero se quedó en silencio bajando la mirada. Después de un largo rato, me miró y curvó los labios, sin ninguna falsedad. Un amigo me habló de él, parece buena persona. Me sorprendí un poco. Respiró profundamente, como si hubiera dejado ir algo, podrías considerarlo. Lo miré, sus labios sonreían, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Después de mucho tiempo, respondí seriamente por primera vez, está bien. Habían pasado 2 meses desde el asunto de las calificaciones falsas de Alia, ya era invierno. Esa tarde, después de resolver algunos asuntos, regresé al aula de la clase de la tarde a buscar mis libros. Al abrir la puerta, Rafael estaba sentado en el aula vacía jugando con su teléfono. Levantó la vista al escuchar el ruido, volviste. ¿Por qué no te has ido? Me acerqué lentamente. Señaló con la barbilla la pila de libros sobre la mesa, cuidando tus libros. ¿No podía haberme enviado un mensaje? ¿No podía haberlos llevado al dormitorio? Tenía que esperar tanto tiempo. Pero no lo desenmascaré, asentí seriamente, muy razonable. Entonces, para agradecerte, te invito a comer. Alto levantó la mano señalándome. Nada de invitar a comer, cambia a otra cosa. Dejé de revisar los libros para mirarlo. ¿Qué tal si aceptas dejarme cortejarte? Arqueó las cejas, hablando de manera directa y natural. El sol del atardecer caía sobre los libros junto a mi mano. En pleno invierno, sentí una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Bajé la cabeza para seguir recogiendo los libros, solo se escuchaba el suave sonido de las páginas en el aire. Eso también está bien, respondí casualmente. Capítulo 12. Desde aquel día, Rafael se infiltró en mi vida como agua que se filtra por todas partes. El día de Navidad, me puse una falda corta con un abrigo blanco largo, me maquillé especialmente y fui dando saltitos hasta el edificio donde él tenía clases. Apenas salí, un escalofrío me recorrió el cuerpo, y cuando llegué al lugar ya no sentía las piernas. Me maldije 1000 veces en mi interior, si lo hubiera sabido, me habría puesto pantalones. Pronto sonó el timbre de salida. Entre la multitud, divisé rápidamente a Rafael. Él también me vio, pero mi alegre saludo fue interrumpido por su mirada gélida. ¿Quién te enseñó a vestirte así? Igual que mi padre. Dicho esto, tomó mi mano y, contra la corriente de gente, entramos en un aula vacía. Cerró con llave las puertas delantera y trasera. Hice un puchero, sintiéndome agraviada. En un instante, Rafael me levantó para sentarme sobre el escritorio, se quitó su chaqueta acolchada negra y la envolvió alrededor de mis piernas, sin tocarlas en ningún momento. ¿Con este clima te atreves a ponerte falda? Su voz regañona era baja y profunda. No me veo bien. Parpadeé y ladeé la cabeza mirándolo. Te ves hermosa. Su mirada cambió notablemente. ¿Te gusta? Me gusta. Asentí, yo también pienso que te ves guapo, y también me gustas. Rafael se quedó paralizado por un instante, luego se inclinó apoyando ambas manos en el borde del escritorio a mi lado, mirándome directamente a los ojos, ¿en el sentido que estoy pensando? Mi cara se sonrojó un poco, pero reuní valor para sostenerle la mirada, sí. Dicho esto, levanté las manos para sostener su rostro y rocé suavemente su mejilla. La voz de Rafael se volvió ronca. ¿Solo eso? Apenas terminó de hablar, giró mi barbilla sin darme opción a negarme.
Rafael se inclinó hacia mí. El sol cálido parecía derretir la nieve, haciéndome entrecerrar los ojos. Fue mi primer beso. Segundos después, escuché una risa suave detrás de mí. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.